Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. A la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarhat José Machel, di por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar en sintonía, en presencia, en atención. Bien, ustedes tienen la palabra. Si tienen alguna pregunta, alguna experiencia a compartir. Tienen la palabra. Maestro, buenos días. Buenos Buenos días a días, todos. Sonia. Un saludo Maestro, hasta Illinois. muchas gracias. Maestro, uno, ¿las almas buscan la iniciación, las escuelas de iniciación, o es uno escogido para entrar? Gracias. Lo que sentimos son confusiones, dificultades, y ante eso buscamos recursos dentro de nosotros mismos. Primero los buscamos afuera y luego los empezamos a buscar adentro. Cuando se da esa expansión, entonces hay una iniciación. Sí, la evolución ha ido buscando posibilidades de resolver y responder a la vida, a los problemas, a los retos. Se nos fueron desarrollando órganos y funciones porque así los requeríamos, porque nos preguntamos cómo resuelvo esto, o simplemente buscábamos una respuesta por impulso, por necesidad. La iniciación es un proceso que se da, pero no todos los días y a toda hora. Iniciación no solamente es comienzo, es otro comienzo, una expansión de conciencia hacia otro. Y eso lo tendremos que demostrar en los hechos. La experiencia es lo que nos da la capacidad de tener recursos para resolver problemas. Yo les he dicho, si alguien lleva un emblema grande, mediano, pequeño, cuando tenga un problema grande, busca el de cruz grande. Y si no le resuelve su problema o no le da un buen cauce, quiere decir que no tiene todavía un estado de conciencia para servir a la vida. Recuerden que todos los días les digo, responder a lo que la vida me pide y enriquecerme todo lo que la vida me da. Ahí están unas claves muy importantes. Entonces, el proceso iniciático no es un proceso inconsciente. No es cambio y más cambios. De hecho, estamos cambio y cambio. Estaríamos siempre como más iniciados. Y no, hay veces que andamos más retrasados. Andamos fuera de foco. No nos estamos más atendiendo las necesidades egoicas que las posibilidades de crecer, de colaborar con la vida, de ser parte de los servidores universales.
Qué dignidad tan grande hay en eso. Pero cuántas veces se nos olvidan y ponemos como prerrogativas nuestras necesidades egoicas. Lo hemos venido hablando en el tiempo. Es lo que yo le podría compartir en esos pequeños puntos que no se agotan, por supuesto, sobre su pregunta. Por ejemplo, nos daba, me recuerdo en una ceremonia, el hermano mayor nos hablaba del paso tan importante del simio al ser humano, cuando se dio cuenta que tenía habilidades y luego capacidad de resoluciones, capacidad de mantener el fuego y con lo cual dominaba a los animales y a los demás reinos. Podía transformar los minerales, los vegetales, hacerlos más accesibles y a los animales ahuyentarlos o hasta comérselos ya fritos, asados. Fue una expansión de conciencia. Desarrolló una nueva facultad de aprovechar los elementos, pero para la sobrevivencia. Ya después, en el ascenso del Kundalini, en el ascenso del impulso de vida que todos llevamos dentro, el impulso espiritual, pues nos fuimos dando cuenta de la trascendencia de los temas animales. De hecho, si ustedes ven en los chakras, el primero es un elefante gris, el segundo es un lagarto, el reptiliano, tercero es un carnero, cuarto es una gacela, cinco, un elefante blanco, y a seis ya no. Es el ojo y la flor de loto, con dos, la integración de la polaridad. Es alcanzar una luz de la misión de la vida. No es un tema de poder, es un tema de conciencia. Bueno, alguien más que desee compartir o preguntar, adelante. Decía el señor Gurdjieff, no se evoluciona inconsciente, no se desarrolla la conciencia inconscientemente. Tiene que ser un acto consciente, una decisión, donde se alinean y no se borra lo que la decisión y la repercusión, la causa y el efecto. Bien, tienen la palabra, sí, adelante, en Tardón. Buenos días, maestro. Bueno, yo apenas le he oído hoy su respuesta. Sí le oigo cuando habla para saludar, pero cuando usted se está explicando se oye muy bajito, por lo menos yo. Entonces, Se oye ayer, bajito, a ver, un ahora momento. sí, ahora cuando habla usted, muy bien. Ah, caramba, pues no moví nada. Es, Bueno, es adelante. cuando estaba explicando, sí. Ayer nos dejó también como punto de reflexión sobre el perdón, por lo que salió en el Evangelio y Marta Elena planteó una pregunta sobre el perdón y yo he estado reflexionando que eso que se dice por mi culpa, realmente yo lo interpreto ahora, no hace años, cuando había un rechazo frontal a la religión y todo esto. Pero ahora interpreto que cuando se dice por mi culpa, Marta Elena decía por mi ignorancia, y es así. Pero yo veo hasta que puede ser para no echar la culpa de mis errores a otros, que a veces cuando cometemos un error en la vida y nos va mal, las consecuencias
las tenemos que sufrir. Hay mucho, yo lo observo y lo oigo y yo en el pasado también. Sentirnos víctima es lo más fácil, ¿no? Y echar, como decimos en España, los balones fuera, no sé, es decir, buscar culpables de lo que me pasa. Entonces, cuando decimos mi culpa, pues es un poco decir, asumo las consecuencias de mi error, ¿no? No, no, culpa es una cosa. Toma de responsabilidad y asumir es otra. Sí. No son los mismos conceptos. No podemos sustituirlos tan fácilmente. Culpa tiene una connotación y toma de responsabilidad otra. Ujú. Bien. Y luego, respecto al perdón, yo también veo. También he tenido rechazo de esa palabra y de todo esto muchos años y ahora veo la parte terapéutica, al menos para mí, cuando yo he expresado disculpas y he pedido perdón con esta palabra, me he sentido liberada de ese sentimiento de haber herido a alguien, porque a veces la palabra o la torpeza o la propia ignorancia hacen daño a alguien y a lo mejor ese daño ya no se puede quitar, pero al menos pedir perdón es como compensar un poquito, compensar ese dolor de la otra persona. Bueno, pedir perdón es una cosa y ofrecer una disculpa o asumir la Sí. responsabilidad o compartir el aprendizaje, son otras cosas. Es que no podemos sustituir tanto conceptos que son diferentes. Para eso sirve el lenguaje, para ser un poco más precisos. Ujú. No es lo mismo andar pidiendo perdón que asumir responsabilidad. Porque no incluye la, el perdón, la rectificación o la toma de conciencia y la comprensión del problema. Pero bueno, hay que tratar de entendernos entre seres humanos usando los conceptos más cercanos a un entendimiento. No que uno gane con el otro, sino que tengamos entendimiento de qué estamos hablando. Si no nos revolvemos. Una de las cosas que hace la gente cuando tiene poca cultura es usar en su vocabulario 100 palabras y de ahí con todo lo repite. No distingue una cosa de otra, de un proceso de otro. Una de las expresiones de una cultura humana profunda es tener un amplio sentido de asignar las palabras correctas a lo que así es. Tenemos un vocabulario de 2000, 3000, 5000, 10000 palabras y no nada más 100 o 50. Los niños tienen 20 y con eso más o menos se entiende, ¿sí? Pero a medida que la madurez debemos ser un poco más precisos para comunicarnos mejor, para que haya entendimiento. La riqueza del lenguaje es también de cuestión de conciencia, en los tonos, en las formas, en los momentos, todas esas que hace particular cada expresión del verbo, sea por mudra, sea por mantra, sea por palabra. Adelante. Gracias. Lo que pasa es que sí hay palabras que nos jalan, o son un poquito llamativas, nos, o nos asustan o nos gustan, cualquiera de las dos. Hay palabras que nada más pronunciándola ya la gente ya puso atención. Y hay palabras que la verdad es que ya es aburrido. Es el mismo cuento, que no alcanza otra visión, está limitada. ¿Mm? Hay que, el venerable Santo me dice, José Marcelli me hacía reflexionar sobre el alcance del lenguaje, el alcance trascendente y el alcance vulgar intrascendente. Por eso no decía palabras altisonantes.
Ni siquiera narraba, no, no las usaba. Decía, no me puedo rebajar a eso. No me interesa. Si alguien, pues que se revuelque con eso. A algunas le daban risa porque la risa es una forma infantil de ser un poco más despreocupado, ¿o no? Eh, Cuando nos reímos mucho es que hay algo de niños en nosotros. Todavía hay sorpresas y nos reímos de lo que nos sorprende. ¿M? O nos asustamos de lo que nos sorprende también. Sí. ¿Alguien más? Ay, maestro, gracias por la respuesta. Maestro, otra pregunta. Hablando del perdón, eh, los- ¿es por eso que los cabalistas no piden perdón? ¿Porque ellos no creen en el perdón? Yo la verdad no lo sé, porque no, eso nunca lo había escuchado que los cabalistas no piden perdón. Sé que la cultura hebraica va al muro de los lamentos y se la pasa ahí lamentándose, pero no sabía que el tema del perdón no lo hacían los cabalistas. No, nunca lo había escuchado. No sé en dónde lo escuchó usted. Pues lo escuché con un maestro que dice el, que el, que es diferente la cultura judía que un cabalista, porque Ah, según sí, explica, sí, porque, es una sector de la cultura hebraica, más que judía, hebraica, porque judía quiere decir que viene de Judea, ¿sí? ajá, Y el hebreo es la cultura, el lenguaje, la tradición hebraica, pero no es la cultura judía. Judía es de Judea, ¿sí? De Samaria, pues, de Jordania, son sectores geográficos particulares, de donde viene cierta cultura, de Judea. Mm. Es sí, más bien gracias hebraico, maestro. Pues sí. él dice que el cabalista no debe de pedir perdón. Entonces Ah, una no, vez bueno, es la pregunté, ¿y opinión por de él, qué? pero que los Exacto. cabalistas no pidan perdón es muy diferente. Yo pregunté, le digo, ¿y por qué no? Si uno se equivoca, dice, oh, pues puedes decir, ay, la regué, ay, me equivoqué, pero nunca decir, lo siento o perdón, que porque Y según que, él dice que los jeans, creo que se llaman así, jeans, están nada más listos para condenarnos. Yo nada más escucho, no me agrada, no le entiendo, no comparto la idea y nada más eso. Gracias, maestro. sí, el cabalista tradicional sí hace mucha atención que lo que pronuncie con su verbo se va a materializar hoy o después. Y entonces tiene cuidado de sus palabras, porque sabe que son formas de que se van a concretar. Son vibraciones que se van a tomar forma en el tiempo. Y entonces no cualquier palabra se puede estar pronunciando. Pero de ahí a prohibir el tema de las perdones y eso, no lo sabía. No creo, es una opinión personal de alguien. Hay que distinguir muchas veces opiniones personales o formas de entendimiento o pensamiento de alguien a lo que significa un pensamiento global. O sea, por ejemplo, mucha gente incurre en el error. Es que la ciencia, ¿cuál sector de la ciencia? ¿Qué científico? ¿Qué investigación? Si no tienes esa concepción precisa, no eres científico y no deberías estar hablando de ciencia. Ah, es que la psicología, ¿cuál de las corrientes de psicología? Es que la religión, ¿cuál y quién interpretada? Si yo me voy a la religión católica, discúlpeme, pero en la concepción de los jesuitas a de los legionarios de Cristo, a la de los Opus Dei, a las de los franciscanos, a la de los benedictos, a la de los dominicos, no va a tener la misma forma de pensamiento. Por eso se han agrupado.
porque son afines a un tipo de pensamiento, pero no podemos tan fácilmente concluir. Inclusive se ha dado que una cosa puede decir hasta el Papa y otro la organización de la preservación de la fe, o sea, la doctrina, y a veces hasta lo corrigen. Eso no va con la doctrina. Entonces, sí hay que tener cierta cultura, cierto respeto, a no generalizar tanto cuando no se puede. Disculpen, yo he conocido un católico y que se comporta de una manera y un católico que se comporta completamente diferente. Hay narcos que van a las iglesitas, ¿o no? A pedir favores y matan y hacen y hay gente buena que está ayudando a los necesitados. Son formas de expresión de cómo cada quien vive la religión en cierta etapa de su vida. Entonces, generalizar es que los padres deben, ¿no? Ojalá los padres, si hacen esto, pues hasta donde entendemos y sabemos, pues habría estas repercusiones, habría estas cosas. Ustedes han visto que casi siempre contrasto entre lo que bien llevado y lo mal llevado de un concepto, de una propuesta, de una acción. No me quedo con una sola versión. Que no nos quedemos nada más con palabras como dogmáticas o fijas, sino entendamos que hay gente que lo entiende del derecho y hay gente que lo entiende al revés. ¿O no? ¿Sí? De cómo el otro lo entiende. Es asombroso. Pero por eso tenemos que tratar de entendernos entre los humanos. Y el lenguaje es una muy buena forma de podernos entender. Por eso hay que darle una importancia y ampliar nuestro vocabulario para ser más precisos, para que haya mejor entendimiento, no para que alguien gane, vuelvo a decirlo. Y alguien pierda, no, no me interesa el entendimiento. Por ejemplo, esto es un vaso. Cuando, si nos bajamos a nivel de niños, podemos decir, este es mágico, esto es la bola de cristal, esto es el tesoro, ¿o no? Sí. Bueno, entonces hay que decir en qué contexto y para qué estamos hablando. Pero en lo objetivo, entre la adultez, pues tratemos de llamarle vaso. No, es que para mí es un recipiente de vidrio. Ah, bueno, ok, ya te entendí lo que estás diciendo. No nos vamos a pelear por cómo se llama, vaso de cristal o recipiente de vidrio. ¿Sí? O un cuerpo cóncavo de vidrio o de cristal, o de lo que sea. Ah, no, es que no es de vidrio, es cristal. Es que es diferente el vidrio y el cristal. Ay, bueno. En- por eso la mayoría de los problemas es la comunicación. Ay, esa comunicación. Cuando se lleva torcida en las emociones, ay, qué difícil es decirlo y qué difícil es entenderlo. ¿Mm? Porque es tan subjetivo, tan personal que no tiene sentido el entendimiento. No podemos encontrarlo, el entendimiento. El muy sublime maestre, como les he comentado, nos pidió siempre la comprensión para estos tiempos. Como Avatar nos dice, la vida no es solamente un tema de amor, es un tema de comprensión. ¿Por qué? ¿Para qué? Yo les he dado algunos modelos del inconsciente, del subconsciente, del consciente, para tratar de comprender un poco más desde dónde, si es desde la reacción, que es el inconsciente, desde la asociación, que es el subconsciente, de formas, figuras, momentos, espacios, etcétera,
se vuelve más complejo. Y del consciente, al final, toda esa información, todo ese impulso, todas esas acciones tienen que resolverse en una decisión. No tengo prisa en este momento, pero tendré que tomar una decisión, sí o no, izquierda, derecha. Y para eso también nos ayuda mucho la intuición, que es millones de datos no razonables, pero que alcanzan darle una coherencia a todos los razonamientos, o por lo menos una línea. 7:40. Muchísimas gracias, mi querido Q. Muy A bien. usted, maestro. Ándale. ¿Anda malita la garganta? No, ¿No? Ah, ok. Todavía no hace su do de pecho de la mañana. es correcto. Ándale, está bien. Bueno, pues que pasen, que pasen muy buen día. Pongan atención en lo que dicen, desde dónde lo dicen y para qué lo dicen. Siempre es bueno, en ciertos momentos de los días, observar si la gente se está dando cuenta de lo que está diciendo o si yo me estoy dando cuenta. Porque si es cierto, si yo reitero un pensamiento, se va a convertir en palabra y la palabra en hechos. Se va a materializar. Lo que le llaman psicosomático. La vía psicosomática es que se va a formar parte de un cuerpo de las circunstancias, cuerpo orgánico. Por eso andar pensando mal hace que el cuerpo se enferme, o andar muy angustiado, o sin corregirlo, ¿sí? Eso enferma, ¿cómo que no? Se materializa. Entonces, en ese sentido, sí, y he escuchado que la cábala tiene cuidado con la materialización del verbo, pero no la prohibición de, como se mencionaba, ¿sí? Del perdón, ¿no? Y la culpa, ¿no? No sé si en algunas doctrinas de muchas escuelas de cábala que hay, pues a lo mejor lo practican así, pero no, pues, no sería un concepto cabalista, sería concepto cabalista de tal escuela, de tal lugar, por tal persona. ¿Ah? Así a veces hay que ser de precisos para no desubicarnos y ubicar cada cosa en el lugar que le corresponde. Muchísimas gracias. Muchas Pax. gracias, Gracias a ti, maestro, por Nos Mayra. su vemos Gracias. mañana, sabiduría. Gracias por todo. dominguito, Mañana a las domingo. 10 de la mañana en este mismo canal. Sí, Pax. Gracias. Pax, gracias, gracias. Mayra. Luego. Entonces, Pax.